6 de octubre de 1987. Para un recuerdo a mis familiares y parientes, quiero dejar escrito algunos recuerdos de la historia de mi vida. Me llamo Johannes Juan Palo, nacido en Norte, Suecia, en una localidad que se llama Ljusdalsby, en norte de Suecia, en una provincia o pueblo llamado Kiruna, y mi fecha de nacimiento era 1904, el 1 de diciembre de 1904. Y mi padre era finlandés, nacido en Finlandia, y se llamaba Isaac Palo, nacido el 15 de enero en una localidad que se llamaba Montekie, en Finlandia, en la provincia que se llamaba Oulu, y su esposa, María Johanna Falborg de Palo, nacido el 26 de octubre de 1880 en una localidad llamada Ljusdalsby, en Suecia. Mis padres vivían durante 20 años en Suecia, en un pueblo llamado Kiruna, en norte de Suecia. Pero en su juventud había cursado estudios secundarios en Finlandia, en la provincia de Oulu, y fue recibido maestro en Finlandia, pero joven él se fue a trabajar en Suecia porque allá ganaba más en aquella época. Y allá él se casó con la María Johanna Falborg y vivieron en un pueblo llamado Kiruna, en Suecia. Allá vivieron durante 20 años. Pero como en aquel tiempo el gobierno brasilero ofrecía pasaje libre para emigrar a Brasil el año 1909, y papá decidió a viajar en Brasil. Y así llegamos en 1909 en Brasil, en un pueblo que se llamaba Porto Lucena, en orillas del río Uruguay, en donde vivimos durante 15 años. Y al salir, en el año 1909... ya llegó. Empieza. ¿Abuelo puede empezar? ¿Quiere contar, abuelo? Bueno, Iris, vos no vas a sentar arriba, tener en el... No tienen que preguntarme. A lo mejor vos te acuerdas más que yo. ¿Papá se acuerda cuando papá vino de Europa? Sí, más o menos. ¿Qué edad más o menos papá tenía? Yo tenía 7 años cumplidos, yo iba para 8. ¿Y papá se acuerda algo del viaje, como...? Sí, me acuerdo de un entierro en el mar. Apareció un chico y largaron el agua con una banderita y se iba hundiendo ese. ¿Y ese chico de quién era? Era de una familia que venía cerquita de nosotros, una familia alemana, pero no me acuerdo el nombre de ellos. Pero venían a Brasil también. Y papá venía y ese chico se iba hundiendo nomás, se hundió. Sí, en el cajoncito y se iba hundiendo nomás. Estuvo en la veloria, porque tenía veloria toda la noche también con luz. Allá en alto mar. ¿Y por qué vino, abuelo? ¿Por qué vinieron? Bueno, es que reventó una huelga allá en Suecia también. Y papá era recibido como maestro en Finlandia, porque él era finlandés en Risto. Pero como en aquel tiempo en la escuela pagaron poco sueldo, él ganaba mucho mejor en Suecia, en la mina, y él quedó como capataz allá otra vez. Y bueno, pero por esa huelga, que duró 3 meses, entonces que no había trabajo, no había ganancia, y ahí no solo papá, eran cantidad de gente que se largaron para venir acá en Sudamérica, ¿no? Y en aquel tiempo vino de Brasil una gente que buscando mismo inmigrantes, y con promesa de
ayudar un año y ayudar para construir el rancho también. Y así se largaron con esa promesa. Chicos, nosotros éramos 3. Y era María, yo y Aaron, los que nacieron allá en Suecia. Y en el barco, cuando papá venía, papá jugaba en el barco, que no sé, no tiene otro recuerdo. No, mayormente otro no, solo que yo quería ver el mar y todo eso, me iba y como era criatura, ellos me velaban, no me dejaban, como el barco tiene ahí. Y ahí tiene linda vista para mirar eso. Entonces yo pedía a ese papá o mamá para venir juntos. Sí. Y papá se contaba una vez de la banana esa que papá... Así esa era cuando llegamos a Brasil, en el puerto de Brasil, y ahí venía gente vendiendo bananas en los barcos y todo, y ahí me escapaba otra vez por esas bananas. Y los marineros me daban nomás así bananas. Pero ese era el Río de Janeiro al llegar. Y de allá después venimos por tierra, era en carro y eran por ahí. Y se enfermamos a la vez que ellos creían que ya no vamos a vivir más. Pero menos mal. ¿Y abuelito quedó en el Brasil? Sí, en Brasil, papá sacó una chacra allá y ahí tuvimos como cerca de 20 años. Y de allá, otra vez por la revolución y todo eso, se vieron obligados de buscar otro rumbo y ese era el motivo para venir acá en Argentina. Y tuve que dejar las chacras y todo porque ya no andaba, era un peligro aquello allá, en aquel tiempo, ¿no? ¿Y dónde vivían en el Brasil? Se llamaba el pueblo, ahí, nuestro pueblo era Porto Lucena, se llamaba. Y el río Uruguay era la costa del Uruguay. Y ahora, un poco de historia durante el tiempo que estuvimos en Brasil. Al llegar de Europa era año 1909, el mes de octubre, y el problema primero era para construir una casa para vivir. Y cuando papá había listado la casa, pero después de una seca larga, empezó a llover día y noche. Seguía lloviendo durante un mes y después el río Uruguay empezó a crecer y las aguas subieron con el corriente de las aguas, que subieron hasta donde estaban las casas, y con el corriente de agua llevó la casa de papá y de los vecinos, y así quedamos sin. Tenía que empezar a construir otra casa, más arriba y más lejos del río Uruguay, a donde no llegaba el agua. Este sucedió en el año 1911 y el año 1923 venimos a Argentina, a donde papá compró una chacra en colonia finlandesa Misiones, en donde quedamos y en donde fallecieron los padres. Son recuerdos de Juan Palo. Que cuando abuelo estaba en el Brasil, hubo una gran creciente. Sí, hubo
o hasta 2, pero y ese también fue el motivo que muchos dispararon como Oberá, por causa del fuego, el pueblo Oberá, casi la gente venía buscando el tour, porque ni la gente que habían venido antes no conocían un creciente así. Y las casitas ese que el gobierno brasileño ayudó, ese vino creciente y llevó todos, quedaron sin casa, sin nada, lo que estaban en la barranca de Uruguay. Porque era un creciente bien, nunca había visto un creciente tan alto. Y bueno, y ese susto los inmigrantes allá otra vez. Habían algunos que habían venido 14 años antes que nosotros y no conocían un creciente tan grande. ¿Y ahí tuvieron que hacer casa de nuevo? Claro, tenía que empezar todo de nuevo. ¿Y ustedes no pudieron recuperar nada, llevar algunas cosas, sacar algo de ahí? Algo lo que se alcanzó, como nosotros allá en la chacra también subían y se tiraba arriba, pero como subía tan ligero, se veía como subía, no había templos que se fue la mayoría agua abajo. ¿Y ahí vinieron a la colonia finlandesa? Y sí, de ahí, papá se vino primero para averiguar el lugar y encontró muchos paisanos ahí en la finlandesa y le dio ese ganas de cambiar ahí. En el año 1909 de Suecia éramos 5. Papá, mamá y una hermana y 2 hermanos. Después de 15 años que vivimos en Brasil, papá decidió de mudarse a la Argentina y allá llegamos en el año 23 y quedamos en una colonia que se llamaba Colonia Finlandesa en Misiones, Argentina, en donde viví más de 50 años y allá fallecieron. Primero falleció mi papá y después falleció mamá. Y después una hermana en la colonia finlandesa y más 2 hermanos, en Oberá y uno en Puerto Rico. Y al fin vivimos en Oberá durante 7 años, a donde falleció mi esposa en el año 1981, el 23 de octubre, de 72 años. Se llamaba Ana Basiak de Palo. Y así me quedé solo y viudo esperando el fin. Y actualmente me he quedado para el resto de mi vida en casa de mi yerno, que está casada con mi hija Mayora, el señor Aloisio Rexiger. Viven en Puerto Rico y ya vivía en Oberá y de allá vine acá esperando el fin. Y por pedido de mi primera nieta Vilma, escribo para un recuerdo de mi vida por Juan Palo. Porque él consiguió una chacra de un otro paisano de él que compró y porque él tenía 2 chacras de 50 hectáreas y aquel tiempo había un ley que más de 50 hectáreas no podían tener un colono. Y bueno, él resolvió de vender para papá uno, pero el hombre ese había dejado un chacrero que estaba años ahí y seguramente corrían comisión ahí de tierra y le pusieron, había sido el nombre de él, de esa tierra, la casa y todo. Y ni el dueño ese que no sabía eso. Dios
Los dos se fueron a posar a papá con el ya en la oficina y preguntando qué van a hacer. Y dice, bueno, igual. Dice, ya no consigue más porque ya está el nombre del otro. Había sido que pusieron el nombre de él, que era chacrero, vamos, circo para cuidarlo. Y él quedó sin pagar nada cuando el chacra. Papá perdió y ahí tuvo que buscar otra chacra nomás, donde después quedamos. Y aquel hombre, porque se tenía casa y todo, casa y hierba y todo. Y el tipo se quedó sin pagar ni un centavo con esa chacra. Solo porque el hombre tenía 2 chacras, 50 hectáreas y no podía tener, además no tenía familia tampoco. Tenía un criado con la madre de Aunes, pero perdieron, no pudieron arreglar ya que se había pasado el nombre del otro. Era lío en aquel tiempo también. ¿Y después no empezaron en otra chacra o cómo Sí, fue compró cuando... otra tractorita y empezó donde quedamos ahí donde papá había plantado la hierba y Sí, todo sí. eso que después... ¿Cómo fue eso? y eso se quedó mío. Yo me he regalado ahí porque ya no podía más. Bueno, pero papá no había quedado... Bueno, es que nosotros, yo y mi hermano, y éramos una cantidad de muchachos que salimos de la finlandesa para sacar tierra noguera, pero no había tierra medido, era fiscal. Pero ellos dejaron entrar, pero no. Ahí, justamente por ese fiebre de plantar hierba, llevamos mulas, lomos, caballos, hasta Oberá de la finlandesa, porque tenemos vivero allá. Pero después vino otra ley, mira cómo son las cosas, ¿no? Nosotros cuando fuimos primero, porque el único empleado de las tierras ahí era guardabosque. Y fuimos a buscar permiso antes de entrar ahí. Y dice, no, usted entra nomás y miden la chacra cada uno, unos 25 hectáreas, porque más no podían conseguir. Y bueno, nosotros vale hacer leña, medir chacra para cada una. Y después de repente vino el invento que el que tiene que tener posición. Y en aquel tiempo no, ni posición ni nada. Ese fue el invento del gobernador que estaba. Y él trajo de posar a sus compinches ahí, pobló todo y perdimos. Tenía más de 1 hectárea de hierba grande ya como para cosechar y ahí. Después no conseguimos ni un centavo, no pagaron. Dice, usted puede ni buscar tierra donde quiere, pero acá no, porque ese tiene posición. El gobernador arregló posición para los tipos ese que vinieron y ellos consiguieron así nomás. ¿Cómo eran las leyes en aquel tiempo? ¿Y por qué abuelo no fue a buscar la posición? Ya eran de balde buscados si los otros habían arreglado ya posición antes de venir a quitar la tierra. Y ya no se podía. Y ese el gobernador mismo, como era de Posada, seguramente arreglaron y él conocía bien la zona. Es un lindo lugar y alto. ¿Y qué vamos a hacer? Pero Nunca de acá nomás. Aparte era difícil buscar la posición porque se necesitaba
gastos para el viaje y había que ir hasta Buenos Aires, papá dijo. Sí, bueno, esa era otra cosa otra vez, porque mira cómo era la ley de acá de Misiones, como de gobernador. Se iba a Buenos Aires, allá daban posesión y daban permiso. Ahí está, por ejemplo, el suegro de Cocker. Tenía dos muchachos que ellos ya estaban con nosotros, pero tampoco no tenían posición, nada. Pero cuando vino el padre se fue a Buenos Aires y trajo posesión por ahí ellos se salvaron esa tierra. Era una ley de embudo en aquel tiempo también. Y no era solo, eran cantidad que perdieron lo que estaban en esa zona. El gobernador según se había sacado, arreglado para cada uno, porque vinieron a avisar que usted acá no consiguen nada, pueden buscar cualquier otra parte, pero ese no, ese ya tiene posición. No tenían nada en posición. ¿Y ahí qué hicieron? Y bueno, venimos otra vez a la finlandesa y un tiempo está allá y con ganas de buscar otras tierras, pero uno perdió hasta la gana de buscar chacras más. Sí, iba a haber tierra medida, pero ni un lado, ni en finlandesa ni en Noguera, no había más tierra medida, era fiscal. Y ahí después fue cuando fueron a la finlandesa, cuando papá compró la chacra ahí en la finlandesa. ¿O? Sí, ahí estuvimos en casa mucho tiempo. Sí, pasaba cada cosa increíble, ¿no? ¿Y abuelo era muchacho ya o se había casado ya? No, era un solo muchacho, no había ninguno casado ¿Y cuántos eran? muchachos. Ni me acuerdo, bueno, pero éramos era una docena de muchachos ahí que salimos a caballo de Finlandia. Y mismo rozamos, volteamos el monte y plantamos esa hierba. Y venían otros desde Finlandia también, familia. Como esa chica que yo creo que te mostré. Bueno, en ese momento cerca, pobre madre me traía comida en el monte. Y ellos como estaban afuera de esa zona donde tenían posición, entonces quedaron. Y ahí en la chacra donde nosotros vivíamos en la finlandesa, ahí papá empezó cuando ya estaba casado, empezó de soltero ahí o como... ¿Papá? No, papá, mi papá. Ah. ¿Usted empezó ahí ya con mamá o ya de soltero empezó? Porque ahí seguro era todo monte también. Y sí, sí, yo empecé también de soltero nomás, yo creo que yo mismo volteaba monte y carpía, en fin, todo eso. Y papá me ayudó a cerrar tabla porque cerramos a mano. No había cerradero donde podía mandar cerrar. Y yo tengo, y creo que en un puerto está ahí donde estamos cerrando. Y así se hizo el primer rancho de esa manera, y empezó.
ya resolví de quedar en la finlandesa. Y por ahí, Y ahí hizo la casa, hizo el gallinero y todo eso, y el sauna. eso también cerramos con papá las planchones para hacer la sauna ese. Porque que eso hubiera podido traer hasta porque ese se podía desmanchar fácil. Y es sano ese baño de sauna. Abuelo, en Finlandia, ¿tenía sauna? No, Suecia. En Suecia. Sí, claro, allá es raro que no tienen eso. ¿Y cómo era el baño, el sauna? Y de planchones y también de ladrillo nomás, y un horno de piedra. Y hecho de piedra y se tiraba agua nomás, se calentaba, lo que es piedra tan caliente y tira agua y sale un vapor que hace transpirar enseguida. Y después ahí se busca agua fría para lavarse, ¿no? Pero con ese horno de piedra ese era 1 o 2 veces a la semana que se bañaba en sauna, se calentaba. Y en Suecia el abuelo tenía un sauna y de ahí, ¿cómo hacían? ¿Cómo se bañaban? Y se tiraba, primero se iba y con un mal tiraba agua arriba de esas piedras calientes. Y como es cerrado, claro, ahí se calienta y una vez que uno transpiró suficiente, ahí nada más que tiene otro fuente de agua, se busca agua fría para lavarse, ¿no? Y ahí con ese vapor uno se usa una escoba y se bate con ese todo el cuerpo. Eso tenía que ya sacar bueno, sí. Y ahí se bañaban todos hombres, todas mujeres, ¿cómo hacían, abuelo? Sí, bueno, los hombres, bueno, antes le pagaban a las mujeres, cada uno tenía su turno, ¿no? ¿Y abuelo se acuerda cuando vivía en Suecia o no? Sí, porque yo llegué a jugar en nieve, afuera, así con un tío me hizo un trineo que dicen acá, pero ya otro nombre. Ahí se va en una subidita y se baja y sube, ahí, pero hubo bochincho con eso porque me querían quitar eso y yo tuve que disparar. Y con eso jugamos en la nieve, porque allá en invierno en nieve continua, ¿no? ¿Y qué más se acuerda, abuelo, de Suecia? Bueno, yo un poco de eso, como era joven ahí, no me puedo acordar tanto porque ya pasó el tiempo, pero sí, allá también tuvimos el otro, un vecino, un hijo de que era muy cerca ahí en el pueblo y falleció ahí, me acuerdo que estuvo también. O me llevaron junto con los padres, ¿no? ¿Sabes lo que...?
todo lo que pasó. Y bueno, y estaba solo y hacía poco tiempo que había empezado a vivir en la chacra ya. Y una noche, era la noche de luna, y como pasaba un camino que iba para Mártires, para el norte ahí, y de repente cuando yo llegué en casa oigo un grito allá, ¿y quién vive acá? Y cuando yo contestaba quién era, y dije, bueno, está bien porque le vengo a matar. Y en castellano todo. Y yo no podía conocer quién era, y él se dije quién es, porque si no, ¿qué me importa? Dice yo, y ya estaba como, creo que ni 5 metros de mí, y todavía no lo conocía quién era, y él tampoco nos dijo quién era. Y aunque era conocido, es el Lepistol, y cuando ya estaba un servicio, ni un paso más porque yo estaba con un revólver en la mano ya, y él viene nomás y largué un tiro en el aire primero, y ahí él empieza a retar un finlandés, ahí recién conocí quién era, pero me hizo un susto, porque el tipo antes no sabía nada castellano. Y se fue a Buenos Aires porque querían ir a Isla Malvina y no podía. Y había sido que aprendió bien el castellano y con un voz que yo no lo podía conocer el tipo. Pero yo le dije que nunca más venga a hacer una cosa así, mira lo que podía pasar sin quererlo. Pero él por chiste nomás me venía a asustar así. Pero papá no se había confundido con el otro gaino. Sí, bueno, ese era justamente en aquel tiempo, y uno pensaba, porque aquel era lo mismo, ¿no? Pero no era ese Lepito, pero él cuando fue a Buenos Aires, él ni entendía castellano, ni cuando vino de allá, después ya hablaba bien, pero yo no lo había visto. Y él supo que yo estoy allá ahora viviendo, y él venía para visitarme. Y los vecinos oyeron tan cerca, y de la mañana vienen a ver qué pasó, don Juan, ahí, que salió tiro y todo. Y yo dije, era chiste nomás, pero claro, él gritaba fuerte, ellos oyeron todo lo que él estaría, y viene a matarme. ¿Y abuelo no tenía miedo de vivir en la chacra? No, yo no tenía miedo, pero como había eso en aquel tiempo, había un bandidaje por todos lados. Y él creía que no la conozco, y la en castellano, después recién salió el tiro. Pero ¿cómo dijo en finlandés él? Dice, hola cosa, hullu perkele, si estás loco, pero en finlandés. Y ahí yo conocí quién era. Pero la pucha, yo me enojé, dice, nunca más voy a hacer un chiste así. Yo en serio y él jugando. Y una vez no le habían afanado gallinas también. No se había asustado papá una vez cuando yo era chiquita ya, eso más tarde. Y sí, yo creo que una vez venían de ladrones gallina, porque la gallina de noche también se siente cuando viene uno a molestarla, y ahí se oye. Pero si no pasamos y estamos. ¿Cuándo
¿Cuándo se casó, abuelito? ¿Cómo le conoció abuelito a abuelita? Bueno, ahí cuando me quedé solo y como le conté, porque yo cuando tenía la tierra no, ¿verdad? Estaba, y era para casarme con ese chica ahí que le montaron el cuarto ahí. Pero resulta que me enojé con ella que en el mismo noche en Juana no era. Yo había prometido a ella que vamos a venir a buscarla para bailes. Pero que los caminos en aquel tiempo, en Barroso el auto quedó empantanado y era cerca de medianoche ya que pudimos salir del barro ahí. Que está yo y mi hermano y ahí la chica seguramente pensó que se no van a venir y tenía uno con quien se casó, ella, que le seguía siempre y ella no sé, no le gustaba a ella.